Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, toda gloria, toda honra sean para usted, mi Señor. Y de antemano, Padre, le pedimos la presencia de su Espíritu Santo para que sea dirigiendo las palabras de su sierva, mi Señor, lo que ha puesto en su corazón, mi Señor, para que esa palabra, mi Señor, sea viva y eficaz, mi Señor, como está escrito, mi Señor, y que penetre en los corazones, mi Señor, y que declarando, Padre mío, que donde se escuche esta palabra en tiempo real, en tiempo diferido, mi Señor, sea, Padre mío, cayendo en buena tierra, mi Señor, y sea, Padre mío, esa palabra hasta llegar a dar fruto, crecer, Padre mío, vivificar a la persona, mi Señor, vivificar a quien escuche, Padre mío, y traiga, Padre mío, cambios en su vida, dentro de su espíritu, de su alma, su cuerpo, mi Señor, sus emociones, mi Señor, y sea, Padre mío, una persona edificante, mi Señor, porque su palabra edifica, su palabra es viva, mi Señor, y transforma, mi Señor. Así clamamos, mi Señor, porque sea usted, Padre mío, quien exponga, mi Señor, la palabra a la verdad, mi Señor. Toda mentira, mi Señor, sea derribada del enemigo, mi Señor. Hoy, Padre mío, a través de esa autoridad, mi Señor, que usted le da a su sierva, mi Señor, que sea quien dirija, Padre mío, esto, sea un vaso de honra, mi Señor, para servirle conforme a su voluntad, Padre mío. Cubrimos, Padre mío, a su sierva con la sangre preciosa del Cordero, mi Señor. Cubrimos, Padre mío, a su siervo que viene en camino, mi Señor, al destino que usted le ha llamado, Padre mío, y a los que vienen con él, Padre mío. Atamos toda emboscada del enemigo. Ponemos ángeles, mi Señor, alrededor del vehículo donde vienen. Ángeles, Padre mío, alrededor de la casa de la pastora, alrededor de los dispositivos, Padre mío, de los hogares que se están conectando y que se han de conectar, Padre mío, para que guarden, mi Señor, este tiempo, Padre mío, en sus preciosas manos, mi Señor, siendo protegidos del Dios Altísimo, Padre, para que ninguna saeta del enemigo sea, Padre mío, obstruyendo el fluir de su palabra y el fluir, Padre mío, de la predicación. Aún, Padre mío, las redes sociales, mi Señor, el Internet, sea, Padre mío, establecido en orden, mi Señor, para que no fallen, mi Señor, y no haya ninguna anomalía, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y el tiempo es de usted, papá. El tiempo es de usted y lo ponemos en sus preciosas manos, esta predicación. Amén y amén. Amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Yo dije, ay, ¿por qué no estará el pastor Fernando? Y el Señor me dice, porque están tan emocionados en su nueva dirección. Sabemos que hoy es un nuevo comienzo, un comienzo verdaderamente que va a traer poder a la congregación, porque dijo Jesús, no los dejo solos. Yo me voy, pero me voy a apartarles un lugar, me voy a hacerles un lugar, a construirles un lugar en la casa de mi Padre. Mas no los dejo solos, los dejo con el Espíritu Santo, el Espíritu de poder. Ese Espíritu es que es el consolador. Entonces, este nuevo trayecto, esta nueva dirección, trae de verdad nuevas corrientes de agua viva para la gloria de Dios. Es fantástico cómo Dios de verdad mueve nuestras manos, cómo Dios dirige nuestros pies, cómo Dios cuida nuestras sendas. Y en donde no había camino, hay un camino grande. Damos gracias a Dios. Bueno, mis hermanos, llevamos tres, ya este sería la tercera prédica, la tercera eh, prédica acerca de lo que es cómo arrepentirse correctamente, retomando lo que hablamos hace 15 días, lo que hablamos hace 8 días. Hace 15 días veíamos a dos personajes muy opuestos. Veíamos a Esaú. Ambas personas pecaron ante Dios, ambas personas cometieron un pecado grande, como todos los que llegamos a cometer. David y Esaú, y quizás el pecado de David era más grande que el de Esaú, posiblemente, viéndolo ante los ojos del razonamiento humano. El pecado de Esaú era un poco menor que el pecado de David, porque David cometió adulterio, porque David cometió asesinato,
y Esaú simplemente renunció a una primogenitura. Sin embargo, eso es a nuestros ojos, pero a los ojos de Dios, el pecado más grande fue el de Esaú, porque él rechazó a Dios. Él rechazó eh, lo más importante que es tener a Dios. Y entonces, y uno al arrepentirse se arrepentía por ya no obtener el beneficio, por ya no obtener la bendición. El otro se arrepintió porque se estaba alejando de Dios. Lo más difícil para David era alejarse de Dios. Entonces, verdaderamente, estos dos personajes tenemos nosotros que siempre decir, Señor, yo me arrepiento, pero no me arrepiento por no obtener los beneficios. Yo recuerdo y quedaron en mi corazón porque como yo fui madre soltera, una vez el pastor Terry dijo, la madre soltera tiene perdón, la madre soltera puede volver a casarse, pero ese hijo, esa consecuencia de lo que sucedió, de lo que le pasó, se lo va a recordar toda la vida hasta que ella muera. Y es verdad, yo lo viví en carne propia. Mi esposo me dio un nombre, le dio a mi niña esa paternidad que ella necesitaba, pero esa marca de ser madre soltera te persigue y te mantiene en esa consecuencia todos los días de tu vida. Entonces, aunque tú eres perdonada, la consecuencia continúa. La bendición o lo que tú quieras, lo que uno quiera, como uno lo quiera marcar. A lo mejor la marca de la sociedad, en fin, nadie se olvida, ¿verdad? De lo que es el pasado y de lo que uno hace en el pasado. Las consecuencias de nuestros propios errores. Sin embargo, el perdón allí está, el perdón está latente y creo que eso es lo más indispensable. Entonces, de esta manera Dios perdonó a David, pero no perdonó a Esaú. Entonces, nosotros tenemos que aprender y tenemos que sacar 5 formas o 5 recompensas de un verdadero arrepentimiento, de cuando nos damos cuenta que hemos pecado, pero que Dios ya nos perdonó, que nosotros nos hemos arrepentido genuinamente. Lo primero es reconocemos la presencia de nuestro Señor. Cuando nosotros reconocemos una presencia tan grande, cuando nosotros reconocemos que Dios está con nosotros, que Dios está en todo esto y lo más hermoso, que Dios es nuestro abogado defensor, wow, eso no tiene precio. Otra parte muy grande es cambiar nuestra manera de pensar. Nosotros pensábamos de una manera, pensábamos que estábamos haciendo bien y cuando nos damos cuenta que no estamos haciendo las cosas bien, empezamos a modificar y empezamos a juzgar conforme la manera de Dios. La otra es sentir aflicción en nuestro corazón por el pecado. Cuando tú te sientes arrepentido, verdaderamente tú dices, no, no quiero verte a la cara, de verdad. Te dañé, Señor. Y uno empieza así como esa vergüenza ajena, como eso que, ay, no, no quiero verte. Tomar pasos de acción dirigidos por Dios, eso habla de una sanidad. Eh, hace días escuché una prédica, el miércoles precisamente, los que llegan a seguir a la pastora Lisney se podrían dar cuenta que la pastora predicó un tema que dijo, estar sanados. Muy fácil podemos ser dañados, rapidísimo podemos ser dañados. Las situaciones nos dañan muy rápido. Aquí el punto no es qué tanto una situación te llega a dañar. Aquí el asunto es qué tan rápido podemos ser sanados. Cuando nosotros, y realmente cuando nosotros pecamos, el primer daño que lo hacemos contra nosotros. Ah, ¿cómo así? Sí, David fornicó, ¿no? David llamó a Betsabé y a lo mejor supuestamente el pecado era contra Betsabé, contra el marido de Betsabé cuando lo mata, ¿no?
Pero realmente el primer pecado, el primer daño a quien le hizo David fue a sí mismo. ¿Por qué? Porque se dañó a sí mismo. Cuando nosotros pecamos, nosotros al primero o la primera parte contra a quien dañamos es a nosotros mismos. Nosotros nos dañamos a nosotros mismos. Nosotros nos perjudicamos a nosotros mismos porque nos alejamos de Dios. Porque el estar lejos de Dios es la muerte. Cuando la presencia de Dios no está contigo, cuando la presencia de Dios se aleja de ti, lo segundo o lo que viene inmediatamente es una presencia demoníaca. Entonces, el primer daño con el que tú haces es a ti mismo. Pecar es contra ti mismo. A la primera persona a la que dañas es a ti misma. Entonces, realmente cuando tú vienes al arrepentimiento genuino y cuando tú reconoces que a la primera que te dañaste, hay mucha gente que pasa por liberación, hay mucha gente que pasa por, pues hasta por la confesión que hacen los católicos, ¿verdad? Hay mucha gente que confiesa sus pecados abiertamente y que viene al arrepentimiento genuino y Dios ya le perdonó. Pero hay algo aquí tan extraño. No se ha podido perdonar a sí misma. No ha podido establecer una sanidad en el alma, una sanidad en el espíritu. Es donde se dice, tiene el espíritu quebrantado. ¿Y por qué este está quebrantado? Porque verdaderamente Dios ya le ha perdonado, pero y Dios le ha hecho entender que ya está suficiente, pero la persona a sí misma no se ha podido perdonar. ¡Qué tremendo! Y es a donde tú estás en cárceles de cautividad, es a donde verdaderamente tú dices, bueno, no puedo salir. Entonces yo creo que los pasos dirigidos, cuando nosotros empezamos a tomar un paso de acción dirigidos por Dios, empieza una sanidad. Es por ejemplo cuando de pronto te quemas y la quemadura es grande. Ok, te ponen, no sé, algunos aceites, hay cosas importantes. Y a lo mejor la primera cicatriz ya está sanada, pero lo que está debajo de la cicatriz aún todavía no ha sido encarnada. Entonces, cuando uno empieza verdaderamente a dirigir sus pasos hacia Dios, es cuando la carne por debajo empieza a encarnarse, empieza a manifestarse de una manera correcta. Y el último paso es mandamientos para que todos se arrepientan. Vamos a leer Ezequiel 4, Ezequiel 4, versículo 6. Pero lo vamos a leer en diferentes versiones. La primera versión, déjenme checar, aquí está. Yo dije, ay, ya no tengo la Biblia. Vamos a leer Ezequiel, vamos a entrar, ya se acabó la introducción, ahora vamos a ver lo que es el libro de Ezequiel, capítulo 4, verso 6. Vamos a pasar desde el primero. Dice, hijo de hombre, debes tomar un ladrillo, ponerlo frente a ti y dibujar en él la ciudad de Jerusalén. Verso 2. Muestra que esté sitiada. Establece un perímetro de asedio y a su alrededor construye una rampa de asedio contra ella. Coloca los campamentos enemigos junto a ella y ponle arietes por todos lados alrededor. Verso 3. Pon una placa de hierro entre tú y la ciudad, para que sea como un muro de hierro. Enfréntate a la ciudad y demuestra que está sitiada y que tú eres quien la ataca. Esta es una advertencia simbólica para el pueblo de Israel. 4.
Luego acuéstate sobre tu lado izquierdo y carga con los pecados de los israelitas. Llevarás sus pecados durante el número de días que te acuestes sobre tu costado. 6. Te haré permanecer allí te haré permanecer allí durante 390 días, que reprendan el número de años de sus pecados. Llevarás el pecado de todos los israelitas. ¿Qué significa esto? Que verdaderamente quien realmente se daña al cometer un pecado, al hacer un pecado, somos nosotros mismos. A nosotros mismos nos dañamos. Vámonos igualmente a Ezequiel 14:6. Aquí es donde Dios le dice ahí, bueno, en el en el capítulo 4, Dios le dice a Ezequiel que quien se va a levantar contra Israel es el mismo Dios. Y le está mostrando a Israel que el que se ha dañado a sí mismo al pecar es el mismo pueblo, que al primero al que daña con ese pecado que ellos tienen, con cualquier tipo de pecado, es a la persona misma. Pero ahora vámonos a Ezequiel, porque hay algo que Dios nos muestra y algo que Dios nos dice. Arrepiéntete. Vamos a Ezequiel 14, igual, verso 6, pero yo creo que vamos a empezar desde el principio. Dice, vámonos a Ezequiel 14. Llegaron algunos ancianos de Israel y se sentaron conmigo. Verso 2. Me llegó un mensaje del Señor que decía, verso 3, Hijo de hombre, estos hombres están adorando a los ídolos en su mente, aunque saben que esto los llevará a pecar, porque debo responder a sus peticiones. Entonces, ¿por qué debo responder a sus peticiones? Verso 4. Diles pues que esto es lo que dice el Señor. Cuando el pueblo de Israel adora ídolos en su mente, que lo llevarán a pecar, y luego vienen a consultar al profeta, yo el Señor les daré una respuesta adecuada a sus muchos ídolos. Así podré hacer que el pueblo de Israel decida volver a comprometerse conmigo. En este momento, a causa de sus ídolos, todos ellos me tratan como su enemigo. 6. Así que diles al pueblo de Israel que esto es lo que dice el Señor. Arrepiéntanse, dejen de adorar a sus ídolos, dejen todas sus prácticas repugnantes. Pero ¿en dónde pecaba el pueblo de Israel? ¿En dónde estaba él adorando a ídolos? En su mente, ¿verdad? Estaban aquí en la mente de cada uno de ellos. Ellos decían, ¿será que a lo mejor estos ídolos son mejores que Dios? ¿Cuántos de nosotros no nos encontramos en esas situaciones? De pronto vemos cosas sobrenaturales y decimos, no, no creo que sea Dios. No, no creo que sea una cuestión demoníaca. Yo creo más bien que es porque... Y empezamos a buscar razonamientos lógicos, científicos y matemáticos. Razonamientos en nuestra mente. Un ejemplo, te enfermas de la gripa. Hace tiempo, ¿se acuerdan que yo les comenté que yo estaba orando para atacar a la amargura? Pero no nada más a la amargura que había en mí, sino a la amargura generacional, a la amargura de ser del pueblo mexicano. Bueno,
¿Casualidad o destino? Dijeran por ahí. Mis padres se enfermaron de la gripa, de la noche a la mañana, y no se han podido levantar. Entonces yo le dije a mi hermana, es que eso es porque yo he estado orando para romper toda la amargura. Cuando nosotros tenemos ídolos en nuestra mente, como dice en Ezequiel, dices, no, es que las temperaturas han estado muy frías, es que el clima está muy cambiante. ¿En serio? Bueno, pues yo ya les mandé la vitamina C y están tomando vitaminas. Están, están bien. Físicamente el cuerpo está sano. ¿Por qué persiste la fiebre tan alta? Entonces uno de pronto ve cosas sobrenaturales pasando a su alrededor, pero uno quiere, por esa duda, exactamente mi hermano, por ese demonio llamado duda, ese demonio que nos lleva al pecado de la incredulidad, dices, no, no puede ser por esto. Eso no es de manera sobrenatural. Eso realmente tiene un sentido. Es que las temperaturas han cambiado mucho. Es que, o sea, para todo hay algo racionalista. Para todo que le queremos poner 2 por 2 4. Pero en la multiplicación de Dios dice que 1 por 1 son 1000. No dice la escritura, uno hará correr a 100 y dos harán correr a 1000 o a 10,000, algo así. Entonces las matemáticas y las multiplicaciones de Dios no son igual a las de nuestras. Pero aquí como lo dice, fíjense cómo Ezequiel 4 el Señor le dice, es una advertencia simbólica, es una advertencia que son 390 días que vas a estar allí, o sea, un año completo, mostrándole al pueblo de Israel su pecado, mostrándoles verdaderamente que están equivocados. Sin embargo, aún pasaron 10 capítulos, porque en el 4 Dios se hizo, Dios se hizo, ahí van muy rápido, ya van para Hidalgo, gloria a Dios. Dios Dios les mostró a ellos que estaban pecando y les mostraba a través de un acto profético. O sea, la gente que no cree en actos proféticos, la gente que dice que no es correcto hacer un acto profético, yo diría, no han leído la Biblia. Porque en Ezequiel lo dice exactamente, en Ezequiel 4 lo dice, y es un acto simbólico donde lo dice, ponte de un lado y ponte del otro, en el verso 3. Enfréntate a la ciudad y demuestra que está sitiada, que tú eres quien la ataca. Esta es una advertencia simbólica para el pueblo. Y así pasaron por un año. Y pasaron 10 capítulos, pero el pueblo de Israel seguía pecando en su mente. Había ídolos en su mente, en su corazón. Qué tremenda situación cuando verdaderamente aquí, en nuestro razonamiento lógico matemático, no creemos en las cosas sobrenaturales de Dios. Y a quien primero dañamos en nuestro pecado es a nosotros mismos. Vámonos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 19. Y dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados. Vamos a leerlo en otra traducción o en diferentes traducciones para que entiendamos con más claridad. Hechos 3, 19.
Pero creo que queremos leer desde como por el 7 dice. Entonces Pedro le tomó por la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y de inmediato a sus pies y, y de inmediato sus pies y sus rodillas se volvieron fuertes. Y el hombre se puso de pie de un brinco y comenzó a caminar. Luego encontró con ellos, luego entró con ellos al templo, caminando, saltando y alabando a Dios. El verso 9. Todos los que estaban allí lo vieron caminando y alabando a Dios. Aquí está hablando acerca de cuando el limosnero, el paralítico, estaba enfrente del pueblo pidiendo limosna, donde Pedro le dice, Pedro y Juan le dice, no te podemos dar dinero, pero te damos lo sobrenatural de Dios. ¿Cuántos de nosotros Dios nos da lo sobrenatural? Y vivimos cosas sobrenaturales que no podemos comprender y que decimos, no, no pasó, fue mi imaginación. Tenemos visiones, tenemos sueños, tenemos encuentros angelicales, pero en nuestra mente decimos no, como lo que pasa aquí con la gente. O sea, el paralítico estaba tullido, sus pies no tenían fuerza, no caminaba. Y cuando Pedro le da lo sobrenatural de Dios, cuando tiene el paralítico tiene un encuentro sobrenatural con el Todopoderoso, él se levanta y empieza a caminar y a saltar. Imagínense qué fuerza que él entró con una alegría atroz. No fue una sanidad paulatina, sino fue una sanidad inmediata, fue una sobrenaturalidad de Dios. Pero fíjense cuál fue el pecado más fuerte. Dice el verso 9. Todos los que estaban allí lo vieron caminando y alabando a Dios. Así como que, ¿estoy viendo? ¿Estoy viendo bien o estoy viendo visiones? Y el verso 10 dice, entonces lo reconocieron como el mendigo que solía sentarse junto a la puerta del templo, la hermosa. Y estaban sorprendidos y maravillados ante lo que había sucedido. Allí empezó el pecado, en la mente de cada uno de ellos. Y dice el verso 11, entonces él se agarró fuertemente de Pedro y Juan, mientras todos corrían por el pórtico de Salomón en el completo asombro por lo que había ocurrido. 13. Y cuando Pedro vio esta oportunidad, les dijo, pueblo de Israel, ¿por qué están tan sorprendidos por lo que ha sucedido a este hombre? ¿Por qué nos miran como si hubiéramos hecho caminar a este hombre por nuestro propio poder o fe? Fíjense lo que Pedro estaba entendiendo que pasaba en los corazones y en las mentes racionales de cada uno de ellos. Estos hombres son dioses. ¿Qué han hecho estos hombres? ¿Cuántos de nosotros también pecamos en nuestra mente? Si viniera la pastora y orara por mí, yo fuera libre. Es que el pastor no ha venido. Y es que el pastor no viene a mi casa a hacer el acto profético de la sal. Vamos escuchando lo que el Señor está diciéndonos el día de hoy. ¿Por qué? Dice, ¿por qué están tan sorprendidos por lo que ha sucedido a este hombre? ¿Por qué nos miran como si hubiéramos hecho caminar a este hombre por nuestro propio poder o fe? No, pastora, es que si usted ora, ella va a ser libre. Ajá, ¿seguro? No, no es cierto.
Dios es quien nos hace libres. Es Jesucristo. No es el sacerdote. No es el pastor. No es la que ora. Es Dios con nosotros. Es Dios en nosotros. Es Dios por nosotros. Es Cristo quien murió por ustedes y por mí. ¿Vieron dónde estaba el pecado de la gente? Primero, el primer pecado es, ¿será cierto? ¿No será que se estaba haciendo tonto este paralítico? No, a mí se me hace que no estaba enfermo. Esto estaba en la mente de cada uno de ellos, el primer pecado. El segundo pecado, crear ídolos en la mente. Idolatrar a las personas. No, no somos nosotros los que hacemos las cosas cambiar. Dice el verso 13, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, o sea, el Dios del principio, el Dios de ahora y el Dios del final es el mismo. El Dios de nuestros antepasados ha glorificado a Jesús, su siervo. Él fue el que ustedes traicionaron y rechazaron en presencia de Pilato, incluso después de que Pilato había decidido soltarlo. 14. Ustedes rechazaron a aquel que es santo y justo. Hay otro pecado ahí, rechazar lo que viene verdaderamente de Dios. ¿Por qué creen que a veces la gente me dice, pastora, ¿cómo ve? ¿Hago esto? ¿Cómo ve? Dígame, platíqueme usted, ¿qué piensa? Y yo lo único que le digo, bueno, ¿y tú ya le preguntaste a Dios? ¿Tú ya fuiste a Dios a preguntarle? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros vamos al pastor, vamos al consejero, vamos a la persona y esa acción de ir a la persona es como estar rechazando a Jesucristo, como si esta persona tuviese mayor poder que Jesucristo, como que si esta persona tuviera más valía que Jesucristo. Si Dios te está diciendo, deja esa iglesia o entra a esa iglesia, sujétate bajo este pastor o haz ciertas cosas, uno va al consejero y entonces uno está poniendo por encima de Dios a la persona. ¿Cómo ves? ¿Hacemos esto o no lo hacemos? Cuando Dios ya te está susurrando lo que debes de hacer, lo que debes de decir. Ellos lo hicieron. Ellos estaban poniendo al ser humano por encima de Jesucristo, por encima del Espíritu Santo. Y entonces cuando uno pone por encima a las cosas o a las personas por encima de Dios, estamos rechazando la presencia de Dios. Y ese es el pecado más fuerte que podemos tener todos los seres humanos. Ese es el daño que de verdad no, es como un cáncer que carcome los huesos. Dice el verso 15, ustedes mataron al autor de la vida, aquel a quien Dios levantó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de eso. Dice el 16, por medio de la fe en él, en el nombre de Jesucristo, este hombre fue sanado. Por medio de la fe en el nombre de Jesucristo, este hombre fue sanado. Tú puedes sacar demonios, tú puedes vivir en lo sobrenatural, pero no por tus medios, sino por el nombre de Jesucristo, por la sangre del Cordero, por la sangre que fue inmolada y que cayó a la tierra y que fue la que sanó la tierra. Dice, ustedes ven a este hombre aquí y lo conocen. Es por la fe en Jesús que este hombre ha recibido sanidad completa aquí delante de todos ustedes. Verso 17. Ahora sé, hermanos y hermanas, que ustedes hicieron esto por ignorancia.
así como sus dirigentes. 18. Pero Dios cumplió lo que había prometido, que su Mesías iba a sufrir. 19. Ahora arrepiéntanse y cambien sus caminos para que sus pecados puedan ser limpiados, a fin de que el Señor pueda enviarles oportunidad para sanarse y para restaurarse. ¿Qué es lo que está diciendo? Que cuando nosotros pecamos, al primero que nos dañamos, al primero que enfermamos, es a nuestra mente, es a nuestra alma, es a nuestro corazón, es a nosotros mismos. Por eso dice, arrepiéntete. Arrepiéntete quiere decir que te duela la lejanía con Dios, que te duela el daño que tú te hiciste a ti mismo. Cambia tu manera de pensar para que pueda ser limpiado, a fin de que el Señor pueda enviarles oportunidad para sanarse y restaurarse. Cuando nosotros nos perdonamos a nosotros mismos, cuando nosotros nos visualizamos como lo que somos, cuando nosotros nos damos cuenta que es Dios el que está obrando en nosotros, que es el Espíritu Santo el que está entre nosotros, a nosotros nos llega una sanidad, una capacidad de decir, bueno, es verdad, me equivoqué. Bueno, estas son las consecuencias de mis propios actos. Sin embargo, yo he sido cambiada y estoy siendo transformada por la presencia de Dios. Y aquí dice algo más importante, restaurada. Vamos a leer lo que él dice la Biblia de las Américas. Por tanto, bueno, acá dice, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Otra versión de lo que es el verso 19. Vamos a leerlo en la traducción contemporánea de la Biblia. Así que cambien su manera de pensar para que puedan cambiar su manera de vivir. ¿Eh? Así que cambien su manera de pensar para que puedan cambiar su manera de vivir y conviértanse para que sus pecados sean perdonados. O sea, ¿quién nos va a convertir? ¿El vecino? ¿El hijo? ¿El padre? ¿El esposo? ¿El amigo? No, nadie nos va a convertir, dice aquí. Así que cambien su manera de pensar para que puedan cambiar su manera de vivir y conviértanse. O sea, ustedes mismos hagan una conversión, saquen todo lo malo, saquen toda la basura que ya no sirve, quemen la basura, hagan una transformación de su persona. Y entonces van a ser perdonados, van a vivir de una manera sobrenatural, de una manera diferente. Vámonos también a Hechos 17, 30 y 31. Lo que es Hechos de los Apóstoles, pero ahora nos vamos a verso 17. Pero capítulo 17, verso 31. Pero vamos a leer desde más. Yo creo que vamos a leer desde el verso 10. Pablo y Silas en Berea. Durante la noche, de forma segura, los hermanos enviaron a Pablo y Silas a Berea. Y cuando llegaron allá, entraron en la sinagoga judía. Verso 11. Los miembros de esta sinagoga eran más nobles que los de Tesalónica, o sea, más refinados, con más cuestiones económicas. Eran más nobles, dice, recibieron la palabra con buena actitud. Cada día examinaban las escrituras para verificar que lo aprendido era correcto.
nosotros de verdad muchas veces nos vienen y nos platican cosas. Nosotros tenemos que ir a la palabra para decir si eso es cierto. El otro día le mandé a Imelda porque yo sé que Dios siempre le ha hablado a través de sueños. Yo sé que Imelda tiene una gran capacidad y una gran visión muy poderosa en la cual el enemigo muchas veces ha querido desviarla o alguna o la jala de donde tiene que donde tiene que ella quedarse. Entonces, aquí decía, es que, ¿qué significan los sueños que estoy yo soñando? ¿Qué significa todo ello? Y entonces decía ahí, si tu sueño, cada uno de nuestros sueños que tenemos para darle una interpretación de cómo Dios está hablando y para saber si este sueño viene de Dios o no viene de Dios, lo que tenemos que hacer es irlo a conjuntar con la palabra, irlo a conjuntar con la escritura. Así muchas veces te viene alguna persona que no que te trae una palabra profética y que bla, bla, bla y que bli, bli, bli. De pronto tú tienes que decir, ¿esto es de Dios? ¿O esto es del enemigo? ¿O esto es de mi alma? ¿Cómo lo podemos saber? Cuando nosotros vamos y confrontamos el sueño con la escritura. Ellos, los de Berea, eran sabios. ¿Por qué? Porque ellos iban y escudriñaban, iban y examinaban la palabra, iban y examinaban los escritos, lo que era la escritura, para verificar lo que estaban aprendiendo. El verso 12. Por lo tanto, muchos de estos judíos creyeron en Jesús y también muchos griegos, tanto hombres como mujeres. Estas mujeres griegas eran personas muy importantes en la ciudad. Verso 13. Cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que en Berea fue anunciada la palabra por Dios, por Pablo, fueron a Berea para alborotar y agitar a las multitudes. ¡Wow! Qué buenos amigos! Dice el verso 14. Los hermanos actuando con diligencia y rapidez enviaron a Pablo hacia la costa para protegerlos. Silas y Timoteo, por su parte, se quedaron en Berea para continuar la obra del Señor. Verso 15. Los que acompañaron a Pablo lo llevaron a la ciudad de Atenas. Estos hermanos volvieron con instrucciones de Pablo para que Silas y Timoteo fueran lo más pronto posible a donde él estaba. Pablo en Atenas. Verso 16. Mientras Pablo esperaba a Silas y a Timoteo en Atenas, le dio mucha tristeza y preocupación al ver que la ciudad estaba llena de ídolos. 17. Así que en la sinagoga discutía con los judíos y con los no judíos que se habían convertido al judaísmo y a diario se ponían a discutir en la plaza pública con los que encontraban por ahí. Verso 15. Algunos eran filósofos, epicureos y estoicos y empezaron a discutir con él. Unos decían, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice ese charlatán? Otros decían, ¿qué religión está proclamando? Parece que está hablando de otros dioses. Le decían, porque Pablo estaba predicando sobre Jesús y sobre la resurrección. Verso 19. Llevaron a Pablo al gobierno, al gobierno, y le dijeron, ¿podemos saber más de esta nueva religión que estás enseñando? 20. Porque lo que estamos escuchando es extraño para nosotros. Queremos conocer a profundidad qué significa todo esto para entender mejor. Por favor, explícanos. Verso 21. Pues todos los atenienses y los extranjeros que estaban allí siempre se interrogaban y era parte de su pasatiempo oír y discutir de cosas nuevas, ideas novedosas y cosas diferentes de lo que estaban acostumbrados. Muchas veces nosotros pecamos
por curiosos. Nosotros pecamos por estar escuchando cosas que no debemos escuchar. Porque tenemos comezón de oído. Queremos escuchar y escuchar y escuchar cosas que no tienen ningún sentido, de verdad. Entonces nuestro pecado más grande es poner atención a los chismes. Así, más fácil. Y de verdad que tenemos que arrepentirnos de todo ello. Dice el 22. Pablo se puso en medio del Areópago, o sea, de la plaza y del gobierno, tomó la palabra y dio un discurso. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son extremadamente religiosos en todo. Verso 23. Porque mientras caminaba por la ciudad, observé muchas estatuas religiosas, pero encontré un altar que me llamó la atención, donde decía una inscripción que decía, al Dios desconocido. ¿Cómo es que adoran a un Dios desconocido? Pues bien, de este Dios desconocido quiero hablar. Verso 14, este Dios, creador del universo y de todo lo que existe, es el Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos construidos por manos humanas. Verso 25, ni necesitan nada de nosotros. Al contrario, Él es la fuente de vida y el alimento que nos anima a todos. Verso 26. A partir de una sola persona hizo que toda la humanidad, para que poblase toda la tierra. Dios también desanimó y puso límites a todos los cosmos. 27. Para que busquen a Dios y aunque sea a tientas, lo encuentres. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. 28. En Él vivimos, nos movemos y existimos, como dicen algunos de sus poetas, porque somos hijos de Dios. Verso 29. Porque, porque ¿qué somos hijos? Dice, puesto que somos hijos de Dios, Él nos creó, por eso no debemos comparar ni reducir a Dios a ninguna estatua de oro, plata, ni piedra o ninguna imagen que sea producto del ingenio o creación humana. 30. En el pasado la gente no entendía a Dios y Él pasó por alto esa época de ignorancia. Sin embargo, ahora ordenó a todo ser humano de todos los lugares que cambie su manera de pensar para que pueda cambiar su manera de vivir. Otra vez, cambia tu manera de pensar. Nunca pienses que Dios puede estar metido en un ídolo. Nunca pienses que Dios puede estar o que tú puedes contener a Dios. ¿Acaso tú puedes contener el aire? ¿Acaso tú puedes contenerlo? ¿Tú puedes atraparlo? Obvio que no. Obvio que no. Dice el verso 31. Dios estableció un día en que va a juzgar con justicia a toda la tierra habitada a través de un hombre que él designó como juez, y Dios ha demostrado que esta salvación está garantizada por todos cuando resucitó a Jesús de entre los muertos. ¿Cuál fue el pecado aquí? En primera, en Tesalónica, los judíos querían acabar con el evangelio. Muchas veces el enemigo quiere acabar con nosotros como personas. Quiere acabar con la gente que cree en Dios, como a través de la brujería. La iglesia, la iglesia que está congregada, la iglesia que se levanta para anidar al Espíritu Santo entre sus filas, para que el Espíritu Santo viva en medio de toda esa congregación. Son las congregaciones más lastimadas, son las congregaciones más dañadas, son las congregaciones que más están sufriendo daño,
porque el enemigo quiere acallar, quiere decir, no, 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 el evangelio no se predique. En segundo, la idolatría, hacer monumentos, hacer estatuas o simplemente hacer el dinero tu Dios. Eso daña muchísimo. Pero aquí lo más importante que dice, cambien de esa manera de pensar. Aléjense de esos pensamientos inicuos y van a ver cómo Dios se mueve entre su pueblo, cómo Dios está estableciendo la verdad en su pueblo. Dice, Dios establece un día en que va a juzgar con justicia a toda la tierra habitada a través de un hombre que él designó como juez y Dios. Ha demostrado que esta salvación está garantizada cuando resucitó a Jesús de entre los muertos. Vuelvo a repetir el verso 31. Dice, Dios estableció que un día va a juzgar con justicia a toda la tierra habitada a través de un hombre que él designó como juez y Dios. Y ha demostrado que esta salvación está garantizada cuando resucitó a Jesús de entre los muertos. Quiero mirar la Biblia libre, ¿qué es lo que dice? Déjenme ver si la tengo aquí. Aquí está. Porque Él ha establecido un tiempo en el cual juzgará con justicia al mundo por medio de un nombre que Él ha elegido y les ha demostrado a todos que Él es el escogido al resucitarlo de entre los muertos. Pablo le estaba hablando a los ciudadanos de Atenas y les estaba haciendo entender que no se necesitaba ídolos, que tenían que cambiar una manera de pensar, que tenían que establecer sus pensamientos conforme los pensamientos de Dios. Y esa misma palabra Dios nos los está diciendo ahora. Cambia tu manera de pensar. Cambiemos nuestra manera de pensar. Modifiquemos nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque el Señor viene hablando desde hace 15 días que nuestra manera de pensar es la equivocada, que necesitamos cambiar nuestros pensamientos. Y al cambiar nuestros pensamientos, nuestra manera de vivir va a ser distinta, va a cambiar. Y vamos a ir de un punto A a un punto B en casi inmediato. Entonces lo que estaba diciendo Pablo, regresamos a lo que es Hechos de los Apóstoles, pero verso 30 y verso 31. Lo estábamos leyendo en la Biblia, en la versión Biblia libre. Dice, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente en el pasado, pero ahora llama a todos y a todos y en todas partes al arrepentimiento. Dios está hablando desde hace 15 días que cambiemos nuestra forma de pensar. ¿Por qué Dios está diciéndonos, cambia tu manera de pensar? Establece nuevas formas de pensar. Yo llevo 5 años hablando de que aprendamos a declarar la palabra, de que aprendamos a traducir la palabra en primera persona, de que las promesas de Dios son para nosotros. Y llevamos bastante diciéndole a Dios, Señor, es que no escuchas nuestra oración. Y dice el Señor, claro,
porque ustedes no cambian su manera de pensar. Quieren seguir en los mismos caminos. Es como decir, quieres seguir haciendo las mismas cosas y obtienes, dice, y obtienes otros resultados. Tú quieres obtener otros resultados, seguir haciendo, o sea, tú quieres tener otros resultados haciendo las mismas cosas. Es imposible. Si tú no trabajas, es un ejemplo, si tú no trabajas, ¿cómo tú vas a obtener más dinero si tú no trabajas de manera inteligente? ¿Cómo vas a aprender a leer si no lees? ¿Cómo vas a aprender a hacer la aritmética, las sumas, las restas, las multiplicaciones, si no las practicas? ¿Cómo vas a aprender a manejar si no manejas, si no practicas? Dice, queremos obtener resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Es imposible. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Hay un estancamiento en nuestra mente. No nada más es la incredulidad. No nada más es la incredulidad y no nada más pecamos contra la incredulidad o no nada más la duda, sino es que estamos pensando en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. No es que yo no me merezco nada, es que yo nada soy, es que yo nada tengo, es que yo nada puedo. ¿Cómo quieres tener un carro, una casa, si dices, yo nada me merezco? Es que yo no soy suficiente, es que no tengo lo suficiente. Entonces, en tu mente está. Y dice aquí en lo que es la Biblia libre, Hechos 17, Dios pasó por alto la ignorancia en el pasado. Antes de Cristo, Dios dijo, bueno, este era ignorante, era gente tonta, era gente bueno, porque Adán y porque todo el mundo se equivocó, está bien. Pero ya mandé a mi hijo, ya les mostré, ya les hablé, ya los restauré, ya los perdoné. Ahora, ¿qué esperan? Dice, en todas partes, o sea, él ya mandó apóstoles. Pablo recorrió casi toda Asia, una parte de Europa, todo el Mediterráneo lo recorrió Pablo solo prácticamente, con algunos que otros ayudantes, declarando el Evangelio. Mal o bien, el Evangelio llegó a América, a los pueblos hispanos a través de la religión católica, a los pueblos anglosajones a través de los puritanos, a través de los que salieron corriendo de Inglaterra. A los musulmanes, a los del Medio Oriente les llega a través de visiones. Jesús mismo se les presenta, caramba. A los orientales les dan las hojas y estas se las tienen que tragar. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista no se los permite. Pero de una o de otra manera, en el pasado, por la ignorancia, Dios pasó por alto tus pecados, tu idolatría. Pero ahora que ya Dios te llamó, que Dios te ha enseñado lo sobrenatural, ¿qué estamos esperando? ¿Qué pasa en nosotros? Que no cambiamos y que no queremos cambiar nuestra manera de pensar, que nos aferramos a nuestra manera arcaica de pensar.
que no queremos declarar la palabra, que no queremos entender que somos hijos de Dios y que un hijo de Dios no merece vivir mendigando, que debemos de comportarnos como los hijos de Dios que somos. Exacto, esclavizados. ¿Pero por qué? Porque nosotros queremos estar esclavizados. En el pasado Dios pasó por alto tus pecados, no sabías, estabas tonto, estabas tonta. Pero Dios ya te hizo presente, Dios ya te mostró, ya nos ha mostrado a mí y a ustedes y a todos lo sobrenatural de Él. Dice el 31, porque Él ha establecido, porque Él estableció a un Dios, a un hombre, Él estableció a un hombre que juzgará con justicia. Y ese hombre se llama Jesucristo y lo demostró cuando lo levantó de entre los muertos y le dio toda la potestad. Entonces, si Jesús ya nos salvó, ¿qué estamos haciendo con esa antigua manera de pensar? El año pasado y el año antepasado, desde hace 2 años, desde el 23, les decía, escriban la palabra y díganla una y otra vez para sí mismos, aunque sea el Salmo 23. El Señor es mi pastor, a mí nada me faltará. Y en lugares de verdes pastos me hace descansar. Y aunque pase por vallados de muerte, su bar y su callado están conmigo, me infunden aliento, me pone unción desde la cabeza hasta los pies, enfrente de mis enemigos. A mí como Alma Jiménez, a ti como Abigail, como Angélica, como Fernando, como Imelda, como Joaquín, como Rocío, como José Ramírez, como Lisette Torres, como Marta Barajas, como Noemí. Declárala en ti, o sea, en personal. Pero muchos hacemos como lo que hicieron los de Atenas. Algunos de ellos se burlaron cuando escucharon acerca de la resurrección de los muertos. Pero otros dijeron, por favor, regresa más tarde para que podamos oír más acerca de estos. ¿De qué equipo eres tú? ¿De los que te burlas y dices, ah, eso es mentira? 2 por 2 son 4. Cuando en las matemáticas Dios dice 1 más 1 son 10,000 o 1,000. Porque lo dice la escritura. 1 hace correr a 100 y 2 hacen correr a 1,000. Lo dice con toda claridad. Cambiemos nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Yo creo que como he sido un cuchillo de palo, de insiste en lo mismo, y insiste en lo mismo, y insiste en lo mismo, y insiste en lo mismo, muchos dicen, ah, ya me tiene harta con su mano, vámonos de aquí, porque es más fácil huir que cambiar. Es más fácil echarle la culpa a otros que responsabilizarte de tus determinaciones. Es más fácil que todo el mundo tenga la culpa, menos tú. Todo el mundo está equivocado, menos yo. ¿Será? ¿Es en serio? Pues yo no diría. Vámonos a los mismos Hechos de los Apóstoles, pero ahora capítulo 26. Todo el libro de Hechos de los Apóstoles se trata de lo mismo. Cambia tu manera de pensar. Mira lo sobrenatural de Dios. Mira que ya nosotros ya no somos de después de Cristo. Nosotros somos después de Cristo, no antes de Cristo. Los de antes de Cristo se vivía de una manera. Los después de Cristo se vive de otra manera. Diferente. La oración de guerra que hacemos todos los benditos días, de lunes a viernes,
no tiene nada que ver y no la tienes que confundir con tu oración personal con Dios, con la oración en tu lugar secreto. Dice Hechos de los Apóstoles 26. Vamos a leer desde el verso, desde el verso 12. Dice, esa es la razón por la que un día yo iba de camino a Damasco, aquí Pablo está hablando, con autoridad y órdenes de los jefes de los sacerdotes. 13. Y cerca de la hora del mediodía, su majestad vio una luz que venía del cielo y era la más brillante que el sol. Iluminó todo mi alrededor y a los que iba viajando conmigo. Pablo le está contando aquí a uno de los gobernadores, a uno de los reyes, toda su situación ante el rey, ante el rey, ¿verdad? Ante el rey Agripa. Se está defendiendo y le está explicando. ¿Cómo fue? Dice, y el verso 13. Y acerca de la hora, ok, dice, perdón, 14. Todos caímos al suelo. Entonces escuché una voz que me hablaba en idioma arameo. Saulo, Saulo, porque me persigues. Es duro para ti pelear contra mí. Mm. ¿Quién eres, Señor? Le pregunté. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, respondió el Señor. Verso 16. Pero levántate y ponte de pie. La razón por la que he aparecido ante ti es para designarte como mi siervo, para que seas mi testigo, contando a otros lo que has visto y todo lo que te voy a revelar. 17. Te salvaré de tu propio pueblo y de los extranjeros. Yo te envío a ellos. 18. Para abrir los ojos y así puedan volver de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás hacia Dios, y que así reciban perdón por sus pecados y un lugar con ellos que, que, que son justificados para creer en mí. 19. Claramente, rey Agripa no podría desobedecer esta visión del cielo. 20. Primero en Damasco, luego en Jerusalén y luego en toda Judea. También a los extranjeros les prediqué el mensaje de arrepentimiento, cómo deben volverse a Dios, demostrando su arrepentimiento por medio de sus acciones. 21. Por eso los judíos me agarraron en el templo y trataron de matarme. 22. Dios ha cuidado de mí para que hoy pueda estar aquí como testigo para todos, tanto para las personas comunes como para las personas más prestigiosas. Pablo estaba dando su testimonio ante el rey Agripa y él verdaderamente y decía, bueno, qué poder tan grande había en este hombre y hay en cada uno de nosotros que podemos confrontarnos ante nuestros jefes, ante nuestros gobernadores y hablar tan claramente del poder de Dios. Pero si no nos creemos nada, si nuestra manera de pensar nos cuarta, ay no, como yo le voy a hablar a él, ay no, como yo me voy a confrontar a él, ay no, como yo le voy a decir esto a ella, a la señora presidenta Sheinbaum. No, 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 no. Esos son, no, 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 yo no me puedo meter allí. Ay, ay, ay. 23. ¿Cómo sufriría el Mesías y al resucitar de los muertos, él anunciaría la luz de la salvación de Dios, tanto para los judíos
como para los extranjeros. Entonces, Festo interrumpió a Pablo mientras presentaba su defensa, exclamando, Pablo, ¿te has vuelto loco? Todo el conocimiento te está llevando a la locura. Pablo contestó, no estoy loco, Su Excelencia Festo. Respondió Pablo, lo que estoy diciendo es verdad y tiene sentido. El rey reconoce esto y lo estoy explicando de manera muy clara. Estoy seguro de que él sabe lo que está sucediendo, porque ninguna de estas cosas ha sido en secreto. Rey Agripa, ¿cree usted que cree usted en lo que le dijeron los profetas? Estoy seguro que sí. Verso 28. ¿Cree que puede convertirme para convertir? Dice, ¿crees que puedes convertirme para convertirme en cristiano tan rápidamente? Le preguntó Agripa a Pablo. No importa si toma poco o mucho tiempo, respondió Pablo, pero mi oración a Dios es que no solo usted, sino que todos los que me escuchan se vuelvan como yo, excepto por estas cadenas. Entonces el rey se levantó junto con el gobernador y Berenice y todos los que estaban sentados con él y deliberaron juntos después de que Pablo había salido de allí. Entonces, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o la cárcel, concluyeron. 33. Entonces Agripa le dijo a Festo, podría haber quedado libre si no hubiera apelado al César. Verdaderamente el pensamiento de Pablo no se acerca a nuestra manera de pensar de nosotros. Pablo sabía verdaderamente cuál era su misión y su propósito. Por ello Dios está hablando con nosotros y nos dice, cambien su manera de pensar, para que cambie su manera de vivir. Pablo estaba en cadenas. Pablo sabía que tenía que ir a Roma, porque Dios se lo había dicho. Pero aquí dijo el rey Agripa, Pablo podría haber quedado libre si no hubiera apelado ir ante el César. O sea, el testimonio de fe, el testimonio de lo sobrenatural, el pensamiento que Pablo tenía, rompía cadenas. Pregunta, ¿tus pensamientos rompen cadenas? ¿Mis pensamientos rompen cadenas? ¿O tus pensamientos te mantienen atado? Mis pensamientos me mantienen atada. ¿Tus pensamientos te dan favor y gracia ante la gente? El otro día yo le estaba preguntando a Dios, hace como 20 días, estaba yo viendo a mi líder. Ustedes saben que yo traía una situación con ella, por muchas cosas que el Señor me mostraba. Y ese día yo la estaba yo mirando porque ella estaba leyendo unas cosas porque nos hicieron una reunión de derechos humanos y algo así. Entonces yo me quedé viendo y le digo, Señor, ¿cómo es posible que yo me gané la gracia y el favor de tal, de tal, de tal y de tal jefa? ¿Por qué con ella no? Bueno, quién sabe, será su manera de ser. Y ese fue mi pensamiento, esa fue mi pregunta. Hasta ahí quedó. Desde la semana pasada yo empecé a notar una gracia y un favor espectacular a mi persona por medio de ella. Y yo me quedé así como que, ay no, yo no le confío tanto. O sea, vean mi pensamiento. Y me estoy confesando verdaderamente mi pensamiento. Sin embargo, yo he seguido viendo y entonces yo dije, ¿qué está sucediendo? Dijo, ya es tiempo que cambies de pensamiento. ¿Tu pensamiento derriba y rompe cadenas?
o tu pensamiento te sigue manteniendo atada y atado. El arrepentimiento es cambiar nuestra forma de pensar. Eso es arrepentimiento. Por eso muchas veces en la escritura dice, arrepiéntanse. Y en otras dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Ay, 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 ay. Dos aspectos de cambiar nuestra manera de pensar. El propósito más importante del arrepentimiento o el propósito más importante para cambiar nuestra manera de pensar es la salvación. Tal forma o tal cambio de pensamiento está ilustrado en la actitud que mostró el publicano que fue al templo, a diferencia de la actitud del fariseo que le dijo a Dios cuán bueno era él. El publicano estaba tan humillado por sus pecados que ni siquiera podía levantar sus ojos al cielo. En lugar de eso se golpeó el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecado. O sea, Dios transfórmame, Dios cámbiame, Dios quita esos pensamientos inicuos de mi cabezota. Transforma este pensamiento. La pregunta es, ¿te crees merecedora? ¿Crees que mereces el perdón de Dios? ¿Crees que mereces regresar a la presencia, a estar junto con la presencia de Dios? Es que era lo que le decía el publicano. Dios, sé propicio. ¿Qué quiere decir sé propicio? Vamos a leer, perdón, no, bueno, eso era Mateo, pero no, no vamos a leer este. Lo dice, sé propicio a mis pecados. ¿Qué significa la palabra sé propicio? Transforma mi manera de pensar. Cámbiame. Quita y borra el ADN pecaminoso de mí. Quiero ser como tú. El publicano en esa paradoja o en esa enseñanza de Jesús, el publicano y el fariseo todavía no estaba el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ahora tenemos al Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué queremos obligar al Espíritu Santo que piense como nosotros pensamos? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, Señor? ¿Verdad que sí yo no merezco nada? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? No, yo no me merezco el amor de Dios. Es que soy tan pecadora que yo no merezco que Dios me ame. ¿Por qué? Si Dios te ama desde el principio, si Dios te hizo en el vientre de tu madre, dice en el Salmo 139, sus ojos vieron mi embrión. O sea, hubo una relación, hubo una interconexión. ¿Por qué no te sientes merecedora del amor? ¿Por qué no te sientes merecedora de su amor? Merecedor de su amor. Cambiemos nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Dice en Hechos 2:21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Tan solo diciendo, Jesús, ayúdame. Con ellos somos salvos. ¿Tú lo crees o no lo puedes creer?
¿Qué es lo que estás pensando? Si tú no te crees merecedora de que tan solo decir su nombre, de que tan solo con la sangre del cordero tú eres libre, por eso no le hablas, por eso no abres tu corazón a Dios. Jesús dijo al publicano, Jesús dijo públicamente, os digo, que éste descendió a su casa justificado ante que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El que cambia su manera de pensar, el que dice, porque Dios me amó primero, porque Él me buscó a mí, por ello yo soy distinta, por ello yo me he ganado el favor y la gracia de la gente, por ello yo me gano porque Él ha puesto en mí un corazón lleno de amor, es el que vive justificado en el mundo. El otro que quiere hacerlo todo por sus propios méritos. Ah, no, es que si no oro 5 horas de rodillas. Ah, no, es que si no voy y prendo 50 veladoras. Ah, es que si no voy y hago 50 rosarios. Ah, no, es que si no voy y no diezmo todo. No, es que no es por nuestros méritos. Es porque hemos clamado, porque hemos cambiado nuestra manera de pensar. Tenemos que decirle a Dios, Señor, enséñame a pensar correctamente. Lávame el cerebro. Cuando la gente dice, ay, ya te lavaron el cerebro. Ay, gloria a Dios que ya te lo lavaron porque estaba recochino. ¿Cómo podemos aumentar un espíritu de arrepentimiento o de cambio de pensamiento conforme a la voluntad de Dios? Una de las mejores maneras para desarrollar un espíritu que cambia y transforma nuestro pensamiento es meditar en las oraciones de arrepentimiento que se encuentran en las Escrituras. Un clásico ejemplo es el Salmo 91. Conforme estudias, escribe tus propios... Vamos a leer el Salmo 91 y creo que con eso vamos a terminar, creo yo. Ay, 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 creo que el pastor ya va por aquí por el arco 90, el arco norte. Pero vamos a leer el Salmo 51. Salmo 51. Esa es una oración de arrepentimiento. Dice, para el director del coro, vamos a leer la traducción Biblia libre. Ten misericordia de mí, oh Dios, por tu gran amor, por tu infinita bondad. Por favor, limpia mis pecados. O sea, cámbiame, transfórmame, que todo mi ADN sea quitado, que todas las maldiciones, por ejemplo, en estos últimos días de amargura, que estaba yo orando, que toda la amargura corrida por mis venas generacionalmente sea borrada. Un ejemplo, ¿verdad? 2, lava toda mi culpa, límpiame de mi pecado. 3, admito mi rebelión. Mi pecado siempre me golpea a la cara. 4, he pecado contra ti, solamente contra ti. He hecho el mal ante tus ojos. Por eso lo que dices está bien y lo que me juzgas es correcto. 5, es verdad que nací siendo culpable, pecador, desde el momento en que fui concebido. Pero tú quieres confiar
en lo que hay en el interior. Me has enseñado sabiduría desde lo más profundo. 7. Purifícame con hisopo para que pueda quedar limpio. O sea, pero hasta con... Aquí el hisopo es como la lejía, es como el cloro, es lo más profundo, una limpieza profunda. Lávame, que pueda ser blanco como la nieve. Por favor, permíteme escuchar alegría y felicidad otra vez. Permite que los huesos que se han roto se gocen una vez más. Es una restauración completa. Es una manera de cambiar. O sea, permíteme que yo sea feliz nuevamente. Permíteme que la alegría, la sonrisa, el gozo esté conmigo. ¿Cuántos decidimos pensar en tristeza? ¿Cuántos decidimos pensar en amargura? ¿Cuántos decidimos estar piense y piense y piense y piense y piense en tonterías? En lugar de cambiar nuestra manera de pensar. Por favor, permíteme escuchar. Aquí está. El 9. Aparta tu cara de ver mis pecados. Por favor, limpia mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y hazme fiel otra vez. 11. No me expulses de tu presencia. No alejes tu Santo Espíritu de mí. Dame otra vez más la alegría de tu salvación. Ayúdame a tener un carácter dispuesto. Ven que cuando cambiamos nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir. Nuestras acciones cambian verdaderamente para entonces poder mostrarte, mostrarle tus caminos a los rebeldes y que los pecadores vuelvan a ti. Perdóname, oh Dios, por toda la sangre que he derramado y cantaré de alegría por tu bondad, Dios de mi salvación. Abre mis labios para que pueda alabarte, porque los sacrificios no te hacen feliz. Así fuera, te hubiera traído uno. Pero los holocaustos no te alegran. Los sacrificios de Dios, los sacrificios que Dios quiere son los que nacen desde el interior, el arrepentimiento sencillo. Un cambio verdaderamente de pensamiento. Y créanme que verdaderamente la neurolingüística, en la cual verdaderamente uno empieza a repetir y a repetir y a repetir y a repetir ciertos pensamientos, estos se convierten en hábitos y estos se hacen parte de ti. Y tu pensamiento, tú puedes decir, no, es que yo soy protegida por Dios, como en el Salmo 91. Yo que habito al abrigo del Altísimo, yo. Entonces yo estoy protegida y de pensarlo y de decirlo una, dos, tres, la que sigue, la que sigue, la que sigue, la que sigue. Cuando yo vea, verdaderamente soy protegida por Dios y van a pasar cosas sobrenaturales. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Dios no rechaza un corazón quebrantado y triste. Sé bueno, Sión, ayuda a la ciudad, te construye los muros de Jerusalén. Te alegrarás con los sacrificios que te damos con un espíritu correcto. Te alegrarás por todos los tipos de sacrificios y becerros serán sacrificados en tu altar una vez más. Verdaderamente, ¿cómo es que vamos a ir cambiando los salmos de verdad? El Salmo 15, el Salmo 7. Los perversos cavan un hoyo y en él caen. Y te das cuenta y dices, ay, es bien cierto. Cambiemos nuestra manera de pensar. Seamos diferentes. Dentro de 8 días vamos a ver las evidencias del arrepentimiento. No sé si el pastor José pueda abrir y orar o si no el pastor Fernando. Quiero que ore por dos cosas. Uno,
como tipo ministración, y dos, por los diezmos. Cualquiera de los dos o cualquiera de los tres. Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, ponemos en tus manos, Señor, esta palabra, Padre. Ponemos en tus manos, Señor, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tú eres poderoso, Señor. Padre, tu palabra dice, Señor, Padre, que tú perseveras, Señor, aquel en cuyo pensamiento en ti perseveras, Señor. Padre, en esta hora, Señor, podemos aprender y comprender, Señor, en esta palabra, Señor, que tú quieres que cambiemos de mentalidad, Señor. El cambio de mentalidad hace que la palabra, Señor, se active cuando la creemos, Señor. Cuando, Señor, es transformado el pensamiento, Señor. Padre, delante de ti, Señor, depositamos, Señor, nuestra persona. Delante de ti, Señor. Y todos aquellos que van a venir a tus pies. Todos aquellos, Señor, que les están costando trabajo, Señor. Aquellos, Señor, que las dificultades de los problemas, las deudas, Señor, las situaciones, Señor, para ellos, en su pensamiento, les es complicado, Señor. Padre, pero tú tienes planes y propósitos. De tal manera, Señor, que hemos podido aprender y ver, Señor, cómo pasa el tiempo, cómo pasan las situaciones, y eso trae problemas, trae tribulación, y esa tribulación quita lo que estorba, Señor. Y hemos podido ver cómo tú transformas vidas y cómo tú haces, Señor, que vengan a tus pies rendidos. Padre, hay muchas maneras y cada caso es diferente, pero tuya es la gloria, eso es lo que sí sabemos. El nombre de Jesús sea glorificado. Levántate con poder y autoridad en cada vida, en cada corazón, en cada mente, Señor. Padre, renunciamos, Señor, a cada palabra, Señor, que está en la mente, que está, Señor, atorando el poder del Cristo resucitado, que está inhabilitando, Señor, el poder de tu palabra, Señor. Padre, declaramos, Señor, que es renovado el espíritu de nuestra mente, Señor. Padre, en esta hora, Señor, ayúdanos, Señor, a verdaderamente hacer tu voluntad, porque eso es lo más importante. Para ser hijos del Padre es aquel que hace la voluntad del Padre, que Él es el Hijo de Dios. Señor, en esta hora, ayúdanos, Señor, verdaderamente a comprender cómo debemos de llevar la vida, Señor. Y aquellos, Señor, que han sido engañados, sácalos, Señor, de ahí. Llévalos a ti, Señor. Arranca, desarraiga todo pensamiento, Señor, que los tiene cautivos, Señor. A creer, Señor, en falsos dioses, a creer, Señor, en tradiciones. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, delante de ti, Señor, ponemos, Señor, esta palabra, Señor. Toca las mentes, toca los corazones, toca las vidas, Señor. Toca, dulce Espíritu Santo, ministra, ministra con tu poder, ministra con tu presencia. Aquí estamos delante de ti. Toca, toca, glorifícate. Señor, tú nos cambias, Señor. Oh, Señor, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, porque tú eres bueno. Tu misericordia es para siempre. Delante de ti ponemos, Señor, a todas nuestras familias, la vida de nuestros hijos, porque el diablo, Señor, quiere destruir la vida de nuestros hijos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, levantamos ese clamor para que tú tomes el control, Señor. Padre, y se ha descubierto todo plan que el enemigo trama. En el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, Señor, te lo pedimos, Señor. No permitas que ninguno se desvíe. No permitas que ninguno se vaya, Señor,
a un lado del camino, Señor, como cuando encontraste, Señor, Padre, aquel que estaba a un lado del camino, Señor, que era hijo de sacerdote. Padre, no permitas que ninguno se aparte. No permitas, Señor, que tu amor se enfríe. Padre, llénanos de tu Espíritu Santo y como fruto tengamos ese amor rebosante por ti, Señor. No permitas, Señor, que ninguno haga cosas, Señor. Padre, que aprendamos, Señor, a todo hacerlo con gratitud, contentos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor, en esta hora. Toma el control, Señor. Toma el control, Padre. Toma el control. Señor, delante de ti ponemos, Señor, las vidas. Tú sabes, Señor, si alguien tiene carga. Dice tu palabra. Venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Señor, en esta hora, delante de ti, glorifícate, Señor. Traemos ese descanso, Señor. Venimos a ti, Señor, y sabemos que recibimos ese descanso porque tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Tú lo sabes todo, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que tú ministres y tus ángeles vayan y quiten toda carga, Señor. Asimismo, Señor, oramos por los diezmos y las ofrendas que van a ser recogidos, Señor. Padre, delante de ti, Señor, dice tu palabra, no des con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, Señor. Lo damos por amor, con fe, Señor, creyendo que tú nos vas a bendecir cada peso que te demos, cada moneda, Señor. Que tu amor de Padre no permitirá, Señor, que existan robos en nuestra vida, en nuestra persona, en salud, dones, talentos, habilidades, Señor, ni en nadie de nuestros familiares, Señor, sino en cambio tu amor de Padre, Señor, que nos bendice. La gente lo podrá ver y querrá conocerte, Señor. Querrá, Señor, venir a tus pies. Señor, lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y que tú reprenderás al devorador, Señor. Tú reprenderás, Señor, como lo dice en Malaquías, Señor, 3, 11 y 12, Señor. Así lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Lo damos, Señor, con fe y por obediencia a tu palabra, por amor, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, recíbelo, Señor. Recíbelo, lo declaramos, Señor. Padre, declaramos, Señor, que tú santificas, Señor. Padre, cada diezmo y cada ofrenda, Señor, y que tú la recibes como olor fragante, Señor. Te damos lo que es tuyo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén, así es, Padre. En esta hora, Señor, yo vengo ante tu presencia, Señor, para que cada uno de los que vamos a escuchar, de los que escucharon esta enseñanza o de los que la van a escuchar en diferido, porque no sé cómo mandarla, pero bueno, eso tú lo sabes, Padre mío. Verdaderamente aprendamos a cambiar nuestra manera de pensar, que cambiemos y que alineemos nuestros pensamientos conforme la Escritura, pero no en un sentido religioso. Arranca de nosotros toda la religiosidad en el nombre poderoso de Jesús. Amén.